Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida gente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa del Taller del Maestro. Bienvenidos a todos ustedes que nos ven siempre y gracias por estar una vez más. Una vez más, un día más de vida, gracias a Dios. Acá estamos arrancando con este programa número 68. El 68 del Taller del Maestro. Así que ahí vamos avanzando, seguimos avanzando, seguimos extendiendo la palabra de Dios, no agregando la palabra de Dios, sino aplicándola, porque justamente de eso se trata el tema de hoy, que vamos a comenzar primero que nada orando. Orando, ¿sí? Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Dios eterno. Gracias, Dios. Por este nuevo día que tú nos regalas y que nos da la bendición de escuchar tu mensaje. Bendecimos a todas aquellas personas que estén en estos mismos momentos, Señor, esperando a la expectativa de este mensaje que tú le darás, Señor. Que sean tus palabras y no las nuestras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Querés mandar saludos? Porque yo me estoy ahogando. A todos los que nos miran, a Martita, que siempre ahí está presente, así que Marta, un beso. ¿No querés mandar un saludo a alguien especial? ¿Vos que me has dicho? Y bueno, para Miguelina tenía, y ahora mira, se me borró. Bueno, sí, ya bueno. Cuando aparezca te digo, espera que tengo el saludo. No, ahora no importa, hasta el final y si se acuerda, así que bueno. Vamos a arrancar. ¿Vieron? No me dejan mandar saludos. Ahora que te la culpa mía ahora. Bueno. Arrancamos con un temita que justo pasó a través de ir en un auto. Ya me acordé. ¿Qué te acordaste? A Yanina, a Yani y a Maitén, era listo, eso. A Yanina y a Maitén, listo, ya están los saludos. Sí, listo, los saludos, no hay más saludos por hoy, querida gente. Así que el que quería los saludos ya los tiene y ya se puede retirar. ¿Qué va a hacer? El que quiere quedarse a escuchar la palabra, que se quede. Bueno, esto pasaba a través de un evento cuando iba en un vehículo y una persona del vehículo me dice que, o sea, empezó a hablar cosas así y decía que no, esto y lo otro. Y empecé, yo dije, ¿qué están hablando? Entonces me introduzco la conversación y resulta que había una música mundana, alguien que últimamente es la moda actual, acá en Argentina por lo menos, y instruye a la gente, a los jóvenes, a todo eso, la droga, que todo es fiesta, que todo es pero en serio, que es droga, tiros, armas, exacto, toda una cosa que uno siendo como padre tiene la responsabilidad de saber que eso no edifica, y sobre todo a nuestros hijos. Entonces ahí empezó la conversación. Yo le dije, pero vos que decís creer en Dios y todo, no hablando de religión ni de iglesia, nada, le digo, vos que crees en Dios y todo, le digo, ¿estás escuchando esa música? No, pero es la onda, ese es un ritmo, tiene un ritmo, pero vos te diste cuenta en la letra. Entonces empezamos a hablar ahí. Y no, pero yo la escucho igual, yo sé esto, no. Le digo, pero mirá, que hay una cuestión, le digo, que la enseña la misma Biblia, y que la mente no discierne entre el bien y el mal. La mente capta todo lo que escucha, entra por los ojos todo lo que ve, va al cerebro, el cerebro no hace separación. Ah, no, esto es simplemente para divertirme un rato. Esto me conviene, esto no me conviene, claro, la mente no sabe. No, totalmente. Entonces, él me decía, no, pero yo lo escucho por escuchar, nomás esto no me afecta. Pero le digo, esto no te edifica. Le digo, no te hablo de mí como persona, que yo no la escucho porque yo soy cristiano, o porque... No, le digo, la verdad es que esto no te edifica. Le digo, entra a tu cerebro y ahí empieza toda la revolución, le digo. Entonces uno ahí, en esas cosas, se da cuenta la santidad que lleva cada persona, ¿no? Uno sin juzgar y nada, pero realmente yo anhelo que mi santidad sea íntegra. Yo no puedo meter en mi mente cosas que no me edifican, o cosas que quieren el enemigo entrar como que no, esto no pasa nada. Escuchar un ratito, no pasa nada. Así está el mundo de hoy, y así es el dominio de la mente. Porque la mente trabaja a través de lo que capta, a través de lo que la alimentamos. Y bueno, y el comentario se hizo extenso y fue para dejarlo ahí. Bueno, dije, si él lo determina, porque ya se estaba transformando como en una discusión, y bueno, preferí callar y dejar, bueno, dije,
que se encargue Dios, porque yo ya una persona a la que se le habló de Dios, que se le habló del arrepentimiento, de una transformación en la vida, y que esté así entre las cosas de Dios y la del mundo. A Dios, créame que a Dios realmente es a Dios la devoción, a nadie más. Al diablo sí le sirve que esté bien con Dios y con el diablo. Al diablo sí le sirve, al verdadero Satanás que está ahí rondando en este mundo de ahora, ¿cierto? Que siempre estuvo, porque él es el gobernador. Y bueno, y así fue donde llevó todo esto me llevó a la preparación de la palabra de hoy, donde nos damos cuenta que la mente del ser humano engaña, traiciona y no discierne. Eso ahora lo vamos a ver en las palabras de Dios, en la Biblia, en donde Él nos da esa seguridad de que esto es así y que no es un invento mío. Porque muchas veces dicen, pero no sé, si no te lo estoy diciendo con mis palabras para que me crea a mí. Si vos crees en Dios y la palabra lo dice, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque en ningún caso dice la palabra de Dios que algo relativo a lo que habíamos hablado con este muchacho. Bueno, en fin, por eso nosotros tenemos como cristianos ser sólidos y firmes. No podemos ser tambaleantes, fluctuantes, exactamente, esa es la palabra. Fluctuantes, mucho menos en este tiempo, donde muchas cosas se están definiendo, muchas cosas que están marcadas en la Biblia, que habían de suceder, ya están sucediendo, porque el fin se acerca, y esto lo hemos dicho en muchos programas, el fin se acerca y muchos están jugando a ser cristianos. Aún a pesar de este preaviso que nos da el Señor a través de una pandemia, Él sigue jugando, la gente sigue jugando, siguen siendo eso que no pasa nada, que no sé si están así, y bueno, ahí van transcurriendo los días. Pero la diferencia está en la Biblia. La diferencia de un verdadero cristiano está en la Biblia, donde fue creada para mostrarnos la diferencia, también, valga la redundancia, ¿no? La diferencia entre el ser humano y los animales, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿pero qué el ser humano y los animales? Porque los animales, si vamos a la era actual, ellos cazan por necesidad, por hambre, matan por necesidad. Pero el ser humano está matando por diversión. Y esa es la gran diferencia, de que el cerebro no capta, el cerebro no asume lo verdadero y lo falso. Y de lo que lo alimentemos, de eso vamos a reaccionar. Por eso tenemos muchísimo extensísimo para hablar, pero todo parte de una teoría, la teoría de Darwin, aquel personaje que muchos han oído en la escuela primaria, la secundaria, ¿no? Y que sigue todavía con eso en las universidades. Este señor de fines del siglo XIX, que por medio de él se aceptó que el pensamiento dice así, lo voy a leer mejor dicho, dice, se aceptó la teoría de Darwin, ¿no? Se aceptó porque el ser humano no sabe qué identidad tiene ante el universo. Fíjense esto, o sea, vamos a explicarlo. El ser humano no sabe ni de dónde viene, ni quién es, ni a dónde va. Entonces, al tener esa falta de identidad de quién soy, algunos, como esa mujer que salió hace poquito en las noticias de internet, hace unos meses, en las noticias de internet, que tenía más de 16 cirugías, porque pretendía hacer 16 cirugías, pretendía ser como Lady Gaga. Otros, como dijo un amigo pastor, otros prefieren ser como Tom Cruise, otros como John Travolta y se hacen cirugías de acá, cirugías allá. Y todos buscando una identidad, porque no tienen su propia identidad, donde Dios marca que la propia identidad del ser humano está en la Biblia. Lo que no hay que abandonar nunca. Lo que no hay que abandonar nunca. Entonces, cuando el ser humano se desconecta de Dios a través de estas filosofías falsas, comienza a absorber toda la filosofía del mundo. Que Darwin, que Carlos Marx, que Carlos Sagan, que Mahoma, que todo esto, y que acá y que allá, y que hasta Hitler, las filosofías de Hitler, y montones de cosas. Y termina creyendo una absurda teoría de la evolución, donde se dice que el ser humano proviene del mono, y ahí están todos.
A mí me lo enseñaron en la primaria, me lo siguieron sosteniendo en la secundaria, yo todavía no conocía a Cristo. Yo decía, ay, ¿por qué no sabía de esto antes? Porque también hubiese repetido muchas veces, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace una transfusión de un mono? También lo dice Claro, el pastor. cuando le hace falta sangre a una persona que le haga transfusión de un mono, ¿por qué no se la hacen si descendemos de ellos? No hay. Pero no, existe. es tremendo, la necedad es tremendo. Y a través de toda esta necedad viene por la alimentación o los nutrientes que le damos a nuestro cerebro, donde nuestros pensamientos están siendo dominados por todo el mundo, por las cuestiones del mundo, por las filosofías del mundo, por lo secular, por todo, por las modas del mundo. Entonces, ahí tenemos todo basado en Darwin: el comunismo, el ateísmo, el materialismo, el hedonismo, el pluralismo, todos los ismos provienen de ahí. Y de ahí surge de parte de Darwin el libro El origen de las especies. E incluso donde si usted lo lee, no va a dice el origen de las especies, como que si uno Darwin encontró de dónde proviene el hombre, de dónde los animales, y no dice nada. Son hipótesis y teorías. Hipótesis, dice, como dijo, lo dice en el libro, chance que, quizás, puede ser, no sé, a lo mejor. Entonces, y termina el libro diciendo algo que no se relaciona con nada de lo que es el título en sí. Es como si hoy sacamos un libro dice el origen de los leones y hablamos de lo que alimenta, de lo que esto, de lo otro, pero no decimos de dónde proviene el león, cuál fue el primer león o qué fue primero, si el huevo o la gallina. Bueno, no empecé con esa polémica. Entonces terminamos ahí. ¿Por qué? Porque la mente no capta, o lo tiene que entender, o porque se lo explican, o lo tiene que entender a razón de los golpes que se dé en la vida. Y si tiene la oportunidad de hacer golpes, porque muchos no tienen la oportunidad de hacer esos golpes que le hacen entender. Estamos en un mundo enfermo, gente querida, gente que ve este programa. Estamos en un mundo enfermo donde esto va de aumento en aumento y donde nada va a mejorar. Esto hay que asumirlo. A veces somos reiterativos en muchos puntos del programa, a pesar de que los temas son diferentes, pero la Biblia es esencial y ese es el punto clave. El arrepentimiento de todo ser humano, de seguir a Cristo y de leer la Biblia y permanecer en oración continua, porque ya es stop para todo el mundo. El que dice ser cristiano, sosténgase de un verdadero cristianismo propio, no hablo de iglesia ni de religión, y hablamos de la verdad que nos infunde la Biblia. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Pero me parece que el hermano, o me parece que Marcelo y Marina están diciendo, bueno, vamos a comprobarlo con la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, si usted dice, no, pero no sé si están así, bueno, entonces el día que no esté más en este mundo, dígale al Señor, dígale, te equivocaste, Dios, a mí me parece que no era tan así. Tendrá que verlo usted a eso. Vamos a la palabra de Dios, que a nosotros nos da la seguridad, la certeza de lo que estamos hablando. Y vamos a comenzar con el Salmo 139. Si querés leerlo, amor. Bueno. El Salmo 139, o capítulo 139, versículos 23 y 24. Bueno, ahí lo busco en un minuto. 23 y 24. Sí. Bueno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de adversidad. Fíjense que dice, examina mis pensamientos. ¿Por qué? Porque de ahí Dios, al examinar nuestros pensamientos, sabe de qué estamos conformados, sabe de qué nos estamos llenando. ¿Podemos decirle hoy al Señor que nos examine los pensamientos? ¿Qué encontrará el Señor ahí? No voy a decir nada, ya lo dijimos en otro programa, pero ¿qué encontrará el Señor en esos pensamientos que nos llevan a decir que no sé si están así? El Señor lo dice una vez en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Y ahora vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7. ¿Lo tenés? Sí, Marcos. Versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dentro de dónde salen? De dentro de su cabeza, de la mía, de la nuestra. Salen del cerebro, de los pensamientos. Eso entra, contamina el corazón y del corazón salen nuestras palabras, sale todo aquello que contamina. La contaminación no está desde afuera hacia adentro, es desde adentro hacia afuera. Por eso debemos mantenernos íntegros, purificados, santificados, renovados mediante el poder de Dios que proviene ¿de qué? De la Biblia, la que leemos, la que debe leer siempre y no debes abandonar, debe estar sujeto a la Biblia, leer continuamente la Biblia, tomarse el privilegio, porque ni siquiera es un trabajo leer la Biblia, es el privilegio de que podemos leerla, no como en otros países que anhelan leerla y por leerla se lo encuentran leyéndola, los fusilan, los queman vivos, los degollan, etcétera, etcétera. Tenemos una libertad que en muy pocos lugares se está permitiendo esto y muchos países se están cerrando ya la lectura de la Biblia. Tenemos un privilegio, si nos estás viendo, de tener la Biblia palpable, la Biblia en forma sólida, donde está la palabra de Dios escrita y la podemos escudriñar. Vamos a ir a otra lectura porque el tiempo corre pero velozmente. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Nosotros sí decimos que nosotros somos cristianos, tenemos que parecernos cada día más o acercarnos cada día más o tener la similitud de lo que era Cristo. Nos equivocamos, tenemos errores, tenemos a veces un carácter que se nos desvía al enojo, pero bueno, tenemos que caer ahí postrados y decir, sí Señor, me equivoqué, reconocer, si hería a alguien, pedirle disculpas, y si no hería a nadie, pero si me fui al enojo, me desenvolví en el enojo, la ira, el pleito, la contienda, tengo que ir y decirle, Señor, acepto, reconozco que me equivoqué, perdóname. Todos los días reconocer, Señor, ¿no? y es todos los días, por una cosa, por la otra, me equivoqué. Y ahí está, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son puros, santos, limpios. Y nuestros pensamientos, en una gran mayoría, están sucios, pervertidos con todo este tipo de cosas que acaba de leer mi esposa. Contaminados. Vamos al libro de Filipenses. No, Romanos. Este va después. Filipenses 4:8. ¿Lo tenías, Filipenses? Sí. 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos, ¿ves? Ahí están los pensamientos. ¿Dónde? Los pensamientos de la mente. Dice, por lo demás, dice Pablo, el apóstol Pablo, le decía a los filipenses, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, todo lo amable, todo lo de bondad, lo benigno, lo que edifica, en eso pensemos, porque ahí tenemos que cultivar la semilla del agrado a Dios, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces nunca podemos decir que yo a mi mente la controlo, porque nosotros no controlamos nuestra mente. A nuestra mente la controla Dios mediante la llenura de la palabra, mediante la lectura diaria. Dios mismo controla, pero si nosotros lo llenamos con un poquito de esto, Dios que es santo, 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 3 veces santo, no va a entrarse a contaminar con una mente pervertida, sucia, inmunda que tengamos. Esto es duro, pero es la realidad y es lo que dice la palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos, de nuevo pensamientos. ¿Todavía sigue usted pensando que esto es un invento mío? Lo dice la palabra de Dios. Apunta a los pensamientos,
de que el cerebro no discierne. Lo está diciendo.Amos a seguir con 2 lecturas más. En 1 Corintios 3:18. 1 Corintios 3:18. Estas son 2, 4, 6, 7. 7 libros que lo damos como ejemplo. 7 donde nos muestra. En la Biblia hay muchísimos más. Muchísimos más. Y dentro de las cosas, los designios de Dios, está los designios básicos de Dios que muestra la Biblia, pero por montones de veces está el arrepentimiento, está la santidad, está el amor, está la salvación y están los pensamientos del ser humano. Vamos a ir a otro versículo. Dijimos... Primera de Corintios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí está. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí está. ¿Renovando qué? ¿De qué manera ser sabio? Renovando nuestra mente a través de la palabra. Y fíjense en este versículo que vamos a leer ahora, que va a leer mi esposa, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que engloba todos estos versículos que estamos leyendo. Lo engloba de una forma, ¿sí? Y dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permitime, dice, ahí está bien, dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo va a comprobar Dios? Y fijémonos antes, dice, no se conformen a este siglo, a todos los que nos rodea, estoy parafraseando, ¿no? A todos los que nos quiere llevar el mundo, sino transformen por medio de la renovación de su entendimiento, del de usted, del mío, de vuestro entendimiento. Dice, tenemos que transformar los pensamientos, porque esto nos destruye, cambia nuestro ser, creemos que podemos manipular nuestra mente, manejar nuestra mente, lo mismo que quisieron hacer aquellos personajes, también como Sigmund Freud, que creyendo que a través del hipnotismo iba a llevar a la persona al subconsciente, para que dentro del subconsciente ahí les cambie los pensamientos y trayéndolos de nuevo al consciente, ya la persona sea renovada, sin saber que los pensamientos no eran de esa manera. Al contrario, Sigmund Freud terminó loco, maníaco. Dice la esposa, que contaba la esposa en su biografía, que él transpiraba y a las 3 de la mañana se levantaba con las mismas características de lo que contó la mujer de Hitler, que se levantaba a 3, 4 de la mañana transpirado, a los gritos, en sudor, transpirando, por la misma locura, por el mismo querer hacer en otros, ni siquiera primero solucionando lo que tenía uno. ¿Por qué? Porque no conocieron la Biblia, porque despreciaron a Dios, porque se alejaron completamente de Dios. Y esto mismo lo destruyó. Y tenemos muchas más lecturas. Yo ahora se las digo. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Efesios 5, versículos 15 y 16. Mateo capítulo 22, versículo 37. Proverbios 19, versículo 8. Santiago capítulo 3, versículo 13. Estas lecturas se las voy a dejar acá abajo, las vamos a dejar acá abajo en la parte de descripción. Abra la pestañita que está acá, abre y ahí están todas las lecturas de hoy. Pero medítelas, léalas, porque ahí está el alimento sólido, lo que a usted le va a hacer cambiar este chip que tenemos acá trastornado de nuestro pasado, de nuestras vivencias en el mundo, y que tiene que traer renovación. Por eso, permítame, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por eso preparen su mente para servir, con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Por eso preparen su mente para servir, preparemos nuestras mentes para servir, para ser aptos de ser llamados hijos de Dios, para que cuando Jesucristo venga, nuestra mente esté completamente renovada, donde no haya esa mundanidad que nos contamina a diario. Y si lo hay, que lo haya en tan minúscula cantidad,
que podamos ser validados ante la presencia de Dios como íntegros y como santos que tenemos que ser. También dice en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 7, dice lo siguiente, y presten atención. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre de maldad deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que es Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense que hay acá le da la directiva al ser humano de que dejemos nosotros esos pensamientos de maldad, de transgresión, de oscuridad. Y ya vamos a ir finalizando la lectura, pero el tema de hoy me llevaba no, seguía leyendo, buscando, y había más, pero centenares de cosas que nos llevan a mantener en integridad nuestra mente. Y tenemos 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, dice así. Acá Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas que acabamos de leer, ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si estamos leyendo la palabra, si nos estamos alimentando, si estamos en oración, si estamos haciendo que nuestra vida sea limpia de boca, de ojos, nuestros pensamientos van a ser íntegros, van a estar limpios. Y es eso lo que tenemos que transmitir. La misma luz de Cristo, ser nosotros el reflejo de esa luz para iluminar a aquellos que están en caminos de perdición. Querida gente, seamos útiles a los ojos de Dios, seamos útiles en este mundo temporal que ya se termina, que está todo a punto así de una tercera guerra mundial, donde todo es caos, donde todo es mentira, donde todo es vanidad, donde todo es maldad, donde todo es muerte y transgresión, donde las cosas limpias son las que conservamos nosotros como hijos de Dios mediante su palabra. Conservemos a nuestra familia, que son nuestra responsabilidad, nuestra esposa y nuestros hijos. Querida gente, espero que esta palabra de hoy haya sido de edificación para todos ustedes. Dejemos nuestra vida de llenarla, de contaminarla con cosas que no edifican, con cosas que llenan el cerebro, con lo mundano y con todo lo que leímos. Dejemos ese camino de perversión, esos caminos inicuos, dice la Biblia. No se deje arrastrar por la corriente del mundo. Recuerde que el único que nos puede ayudar es Dios. No tenemos otra salida. Si usted está o cree estarlo en este dominio de la mente, en donde todo es oscuridad, donde hay un poco de esto y un poco de aquello, de cal y de arena, es hora de pedirle perdón a Dios. Es hora de arrepentirnos genuinamente, así sea una vez más, y que Dios se encargue de limpiar nuestra mente. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha acompañado esta media hora, esta palabra tuya que nos edifica, Señor. Ayúdanos a caminar en caminos de rectitud, Señor, donde nuestro sendero sea santo como tú eres santo, Señor, para que nosotros también seamos santos. Señor, ayúdanos a caminar en integridad para que podamos ser luz donde hay sombras y que podamos ser un ejemplo vivo de Jesús mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra mente a diario mediante tu palabra y mediante el tiempo de oración, Señor. Edifica nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro interior, a limpiarnos, Señor, y limpiar todo aquello que está en nuestra mente que no nos permite discernir, Señor, y danos el discernimiento que necesitamos para continuar este camino tan corto que nos queda por vivir en este mundo temporal. Que Dios los bendiga grandemente, querida gente. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por su palabra y por esta directriz que nos da una vez más. Si no nos vemos el domingo que viene en este mundo temporal, nos estamos viendo en el eterno, en el eterno. No cuando Dios quiera. Que Dios los bendiga grandemente. Cuídense mucho. Chao, chao.